Ahí estamos. Perfecto. Bueno, primero que nada, preguntarles si tienen alguna duda acerca de bibliografía consultada o que han obtenido. Si quieren hacer alguna pregunta en relación con eso, si todavía están en la búsqueda y no saben con qué material contar. Lo importante es que Profe, vayan buscando a ver con qué bibliografía contar, ¿no? Un manual, un tratado de algún laboralista reconocido. Profe, Sí, sí, lo escucho. yo estuve leyendo el documento que mandó, el de la introducción, y justamente me pareció como muy introductorio. No sé si pude rescatar algo esencial de ese documento. Bueno, ahora vamos a hablar. ¿Era la idea? Sí, sí, ahora vamos a hablar de esto, el primer tramo de esta clase. Pero más que nada, preguntarles si todavía tienen algún tipo de duda de orden administrativo. Bueno, el manual de Grisolía, preguntan acá, del año 2016, sí, alcanza, sirve. 2019 Sí, también, con más razón, ¿no? sí, obviamente. Grisolía no tiene tan desarrollado lo que es la parte de teoría general del derecho del trabajo, no la tiene muy desarrollada. Así que por ahí quizás conviene complementar con alguna otra obra. Pero para el resto de la materia va a servir. No recuerdo si Seguridad Social lo tiene incluido. Sí, lo tiene, pero me parece que toca muy, muy poco. ART Bueno, y eso y demás, ¿no? sí, obviamente, claro. Pero tampoco vamos a ingresar mucho a la materia de seguridad social, porque van a ser 2 clases solamente. Pero bueno, lo importante es que algo tenga. ¿Puedo hacer una pregunta? El de Ackerman sirve, ¿sí? El de Goldín también sirve, ¿sí? Son 2 muy buenas obras. me parece que es fácil de Hay alguien que entender. preguntó sobre Rodríguez Mancini también. El de Rodríguez Mancini es muy bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Liquidaciones vamos a ver o no? Vamos a verlas y con detenimiento. Muchas veces ustedes, quizás si conversaron con algún compañero que haya cursado la materia, les habrá dicho de que nosotros sí, el tema de liquidaciones lo vemos con profundidad. Eso no quiere decir que la profundidad que le demos a la clase sobre el tema de liquidaciones se vea reflejada en el examen. Yo sé que es un tema medio complejo el de liquidaciones laborales, o a ustedes por ahí quizás les parezca un poco complejo, quizás con la práctica no lo es tanto. Depende mucho de la práctica y depende no tanto de una cuestión matemática tampoco, porque si ustedes traten de entender bien cuál es la norma o qué dice la norma, si tratan de comprender bien el alcance de la norma, bueno, les va a resultar muy fácil calcular una indemnización por despido, una integración del mes de despido, los salarios adeudados, las vacaciones, el aguinaldo. Bueno, vamos a hablar de liquidaciones laborales en la última parte de la materia. Bien, y por ende, bueno, uno de los casos a desarrollar o a resolver en el examen va a ser un caso de liquidación por despido. Bien, pero vamos a verlo. Si la pregunta era por esto, bueno, si les interesaba este tema, sí, lo vamos a ver. Vamos a tratar de verlo porque tenemos que tener en cuenta que quizás sea la única oportunidad que tengan ustedes de encontrarse con esta materia a lo largo de la carrera. Así que somos conscientes de eso y somos conscientes también de que el día de mañana, cuando ya estén recibidos, bueno, uno de los primeros casos que pueden llegar a tener para defender o para, si tanto la postura del trabajador como la del empleador, ¿no? La posición de uno o de otro, va a ser un caso de derecho al trabajo. Así que, bien, sí vamos a tener unas varias clases de liquidaciones e incluso quizás alguna adicional si es que ustedes lo requieren, ¿no? Pues siempre ofrecemos nosotros una clase adicional no obligatoria por fuera de lo que es la cursada. Pero bueno, llegado el momento vamos a entrar a ese tema, ¿sí? Profe, disculpe. Sí. Le hago una consulta. ¿Las clases se suben al campus? Se van a subir. Digamos, la idea de la clase es una clase virtual, online, con la presencia de ustedes, con la posibilidad de que tengan de hacer preguntas en el momento de la clase, o al finalizar, pero sí, se van a subir, llegado el momento se van a subir todas.
No inmediatamente después de terminada la clase, pero se van a subir. Bárbaro, gracias. Bien. Bueno, a propósito de la intervención del compañero de hace un rato, acerca del artículo de Alain Suppiot, que es una continuación un poco del tema de la temática de la clase pasada, que de alguna manera nos hizo comprender un poco la evolución del derecho al trabajo y por qué llegamos a esa instancia en la que hablamos de un derecho especial, un derecho muy particular que está sobre todo dedicado a la protección de una de las partes que es la más débil en la relación, ¿no? Alain Suppiot intenta dar alguna que otra respuesta sobre esta temática. Ese artículo es muy bueno y es muy interesante, ¿sí? No sé si hay algún inconveniente técnico, ¿no? Vamos, ¿se escucha bien, Mariela? Sí, Se no, había escucha perfecto. una compañera puntual que le contestamos. Ah, bien, perfecto. Bueno, los escucho. ¿Alguno de ustedes leyó el artículo? Supongo que todos, pero bueno. Suppiot comienza hablando de diferentes razones que dan motivo, ¿no?, a contestar la pregunta de por qué un derecho al trabajo. Bueno, y analiza la cuestión desde diferentes facetas. A ver, no sé si alguien tiene idea de lo que estoy hablando. ¿Desde qué facetas analiza la cuestión acerca de por qué un derecho al trabajo Alain Suppiot cuando analiza esta temática? Puede ser Primero se que pregunta, hablaba sí, de a ver. una perspectiva más humanística y otra más económica. Bien, sí. Y desde la perspectiva económica, ¿cómo se ve el trabajo? ¿No? El trabajo era como un vasallo de la economía en realidad, y siempre se busca primar a la economía por sobre todo. En realidad casi que ni se considera al trabajador como un sujeto, sino en la versión humanística sí, ya el trabajador es un sujeto de derecho, ahí se considera más. ¿Y Puede cuál es ser, la no sé si- clave de esta postura? ¿Cuál es la clave y el valor distintivo del derecho al trabajo por sobre los demás derechos? Dice Suppiot, bueno, que ese derecho, el derecho al trabajo, sirve a los trabajadores, pero también sirve a los empresarios, ¿no? Y de alguna manera se pregunta también, ¿puede prescindirse el derecho al trabajo? Y si se puede prescindir, ¿por qué no alcanzaría entonces el derecho civil para regular, ¿sí?, las relaciones que se dan en ese ámbito privado que es el trabajo, ¿no?, la empresa? La compañera dijo que, bueno, por eso se presenta esta reacción desde el humanismo. Los que comparten esa concepción del humanismo lo ven al derecho al trabajo como una reacción frente a esa filosofía materialista, ¿no? Y en ese sentido volvemos al punto. Bueno, desde la perspectiva humanística, ¿no? ¿Cómo se ve el trabajo? ¿Cómo lo ve al trabajo? Suppiot dice que la protección, Como una protección al trabajador. claro, la protección es la clave y es el valor que distingue al derecho al trabajo por sobre los demás derechos. Desde cuenta que hay otros derechos que también tienen esta misma perspectiva, como es el derecho al consumidor, ¿sí?, el derecho administrativo, cuando muchas de sus normas, por ejemplo, tratan de velar por la protección del administrado frente a quien es el Estado, que es el más poderoso. Bueno, el derecho del consumidor, cuando se ve de forma muy importante, digamos, de forma muy clara, que es el consumidor, ¿sí?, el más protegido, a quien se le tiene que proteger. En el derecho al trabajo, que tiene una historia mucho más importante y más antigua que la del derecho del consumidor, bueno, también se habla de la protección, y es uno de los primeros derechos que habla de la protección, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Con qué fin? ¿Para qué sirve el derecho al trabajo? Dijimos, sirve también a los empresarios. No podrá, en todo caso, prescindirse del derecho al trabajo porque es algo que de alguna manera protege también, ¿sí?,
una estructura de relaciones laborales, relaciones humanas que se dan en el ámbito de la empresa. Si llegaron al punto de por qué el derecho del trabajo y por qué no el derecho civil, ¿cómo respondemos a esa pregunta? ¿Por qué no el derecho civil? Hay Porque diferentes razones. Bien. el derecho civil hablaba sobre qué es la autonomía de la voluntad. En cambio, en el derecho de trabajo hablaba sobre bien. la subordinación. Bien. Lo que hay que analizar, según Supiot, es el ámbito de las relaciones en las que se dan esos dos derechos, ¿no? Uno es el ámbito de, a ver si recuerdan, el derecho civil que rige el ámbito de las Relaciones obligaciones. sociales. De las, perdón. No, el ámbito de las relaciones sociales, decía. Bueno. No, como a que ver. en la primera clase vimos como que el derecho civil era como la parte del capitalista y el derecho laboral era como otra rama, digamos. Entonces eso es como lo que está en énfasis también. Bien. Y si en el ámbito del derecho civil rige la cuestión de las obligaciones, ¿qué significa? Que en el derecho civil el sujeto de derecho es el dueño de su cuerpo, dice Supiot, ¿no? Pero también al ser dueño de su cuerpo es dueño de su voluntad, ¿no? Y de esa manera se presenta frente a esas obligaciones que va a asumir, ¿no? Como dueño de su cuerpo y de su voluntad, de decidir él qué es lo que le resulte más conveniente, ¿no? Y de esa manera se presenta el sujeto en el ámbito de las relaciones del derecho civil. Y en el ámbito del trabajo dependiente, ¿cómo se da esto? ¿Qué pasa con ese cuerpo, ¿no? Ese cuerpo humano? O esa voluntad, en todo caso, algo mencionó la compañera recién, ¿no? Con la voluntad en el ámbito de las relaciones de trabajo. Más de Se protección. subordina. Depende de otra persona. Claro, como que no hay una igualdad, digamos, no hay un equilibrio, por así decirlo. Evidentemente no hay igualdad como se la ve en el derecho civil, ¿no? No hay una igualdad en ese plano, ¿no? Y hay una subordinación de la voluntad, como mencionó recién el compañero. Bueno, y de ahí entonces... El texto también decía esas, como que tienen una misma razón de ser, que es la de civilizar. civilizar las relaciones, exactamente. Claro. Pero que después son totalmente distintas en el sentido de esto que estábamos hablando. Claro, en los hechos se da de diferente manera. Bueno, se civilizan las relaciones humanas en el ámbito de esos derechos, ¿no? Podemos decir que el derecho laboral proviene del derecho civil. De alguna manera también hace, digamos, como que ese derecho laboral, digamos, rija en cuanto a la protección, digamos, del trabajador, ¿no? Esto que hablábamos antes de el humanismo, digamos, y el capitalismo, o bueno, ahí decía economicidad, una cosa así, usaba ese término, que estas relaciones laborales justamente estén, digamos, sigan como de alguna manera cierto ordenamiento y que no sea, digamos, excesivo o, digamos, dentro de la evolución, digamos, del tiempo, que no le perjudique a este trabajador esos derechos, justamente y que sea, como decía recién la compañera, digamos, como una progresión a la civilización de la sociedad. Exactamente, muy bien la acotación y la intervención. En definitiva, bueno, nosotros nos hicimos un par de preguntas la clase pasada, una que hablaba sobre la constricción física, ¿no? La objetivación del cuerpo humano que se da en el ámbito de las relaciones dentro de la empresa, la subordinación de la voluntad que se presenta, ¿no? Y acá en este caso, y ahí estamos contestando la respuesta, estamos contestando la pregunta que se hace Supiot en el título de este artículo, ¿por qué el derecho del trabajo y por qué no un derecho civil? El derecho civil, en el aspecto de la constricción física, fue capaz o es capaz de brindar seguridad a las personas que están dentro de la empresa, cuando estamos hablando de personas que no tienen dominio sobre sus cuerpos. En realidad no, el derecho civil es incapaz de brindar esa seguridad. Entonces el derecho del trabajo
lo que hace es extender a lo que es el interior de la empresa, ¿no? De las empresas, lo que es el principio de seguridad de las personas. El derecho del trabajo, de alguna manera, protege a esos individuos sometidos a una constricción física que se vincula con la incorporación del trabajador en la empresa en un ámbito ajeno, extendiendo el derecho al trabajo hacia el interior de las empresas, el principio de seguridad de las personas. Bueno, entonces es cuando el derecho al trabajo responde, y es cuando el derecho civil parece no dar respuestas a esto. Y en cuanto a la subordinación de la voluntad, como bien decíamos, como mencionaba un compañero recién, en el derecho civil la voluntad se compromete, ¿no? Se compromete a partir de un contrato. Mientras esto, en el derecho del trabajo, en la relación de trabajo, la voluntad lo que hace es someterse, ¿sí? Y así precisamente entonces el compromiso que se asume, ¿no? En el ámbito del derecho civil se manifiesta a partir de esa libertad que existe entre las partes, pero que no existe, ¿sí? En el ámbito de las relaciones laborales. La sumisión al empleador, a las facultades del empleador, ¿sí? Niega justamente esa libertad. Y el derecho al trabajo tiene la misión entonces, sí, como decíamos recién también, de civilizar el poder empresarial, de darle un ámbito de civilizado al interior de la empresa, ¿no? Dotando entonces, ¿sí?, a partir del derecho del trabajo, de un orden jurídico donde se limite el ejercicio de ese poder de dirección del empleador, y legalizando diferentes situaciones que hablan justamente de la limitación de la autonomía de la voluntad para proteger a ese sujeto en principio desprotegido, que no encuentra igual protección en el ámbito de las relaciones del derecho civil, ¿no? Y también se habla de un poder colectivo, del papel que tiene el poder colectivo en ese ámbito. Hay una pregunta que hizo una compañera interesante, que no llegué a contestarla, no, a ver, Camila Doglia, sí. Bueno, que un poco tenía que ver con esto, ¿no? De cuando habla justamente, a ver si, no sé si está Camila. ¿Está Sí, Camila acá? acá estoy, profe. A ver, bueno, reiteramos la pregunta que hiciste, Camila. Sí, en realidad yo le había pasado una parte del texto que no había entendido, es un Sí. párrafo. No sé si quiere que le lea todo el párrafo o esa No, frase. la duda más que nada, ¿cuál era? Que no La entendía. duda era que hablaba sobre bueno, perdón, se lo leo porque me tengo que contextualizar. Esto tiene que ver un Dice, poco con con el derecho colectivo, con la regulación exacto, colectiva. El poder colectivo. Para todos los demás, la retirada de las protecciones colectivas dejará el puesto a nuevas formas de normalización y de explotación, dentro y fuera de la empresa. Mientras que para la otra parte de este derecho se ha convertido en un factor suplementario de exclusión. Lo que me hizo ruido es que no entendía qué quería decir con factor suplementario de exclusión. Con que unos trabajadores sí y otros trabajadores no, ¿no? A eso venía la pregunta. Ah, por eso después se explicaba cómo los trabajadores que eran como recontratados por otras empresas, o me estoy confundiendo yo. Esa parte, ese párrafo habla del tema de la individualización y la colectivización. La individualización apunta a un aspecto muy particular dentro de lo que es la relación laboral, ¿no? Uh-huh. Justamente lo que es la individualización es un factor de exclusión de una parte de los trabajadores, ¿no? De una gran parte de los trabajadores. Si individualizamos las relaciones laborales, las relaciones dentro de la empresa, deja al margen la individualización, ¿sí?, de todo poder de negociación que pueden tener a partir de la colectivización esos trabajadores, o gran parte de los trabajadores, ¿no?, que tienen con la colectivización una posibilidad de negociar de igual a igual con el empleador. Entonces, esa parte del artículo refiere a que si hay un pequeño número de trabajadores capaces de dar contenido concreto a esos derechos individuales, ese número es pequeño. O sea, son quienes desde lo individual no tienen la suficiente fortaleza para negociar. Pero esto no pasa con todos, con la gran parte de los trabajadores, ¿sí? En ese caso, la individualización deja de lado, ¿sí?, gran parte de los trabajadores que no tienen el mismo poder que tiene cierto número de trabajadores, un pequeño número de trabajadores capaces, ¿sí?, justamente de negociar de igual a igual. Sí. ¿Quién
Alguien quería intervenir. Perdón. No, es que tal vez venga bien una anécdota. El año pasado, yo soy delegado de un gremio, y el año pasado un compañero lo estaban por dejar cesante, había hecho toda una presentación individualmente ante las autoridades, igual de todas maneras lo iban a dejar cesante y lo habían informado con el gremio, con el colectivo. Fuimos en representación de esta persona a hablar con las autoridades, y desde el gremio, en una condición de igual a igual con las autoridades, conseguimos que este compañero continúe trabajando. O sea, la relación entre el trabajador y las autoridades era asimétrica, entonces no consiguió nada. Cuando fuimos con el gremio a pedir lo mismo que había pedido el trabajador individualmente, es como que las asimetrías se acortaron y conseguimos que ese trabajador siga en actividad. Obviamente, claro, es un claro ejemplo de lo que Supiot refiere, a lo que Supiot refiere, justamente. Por un lado, a la individualización de las relaciones laborales, y por otro lado, la colectivización de las relaciones laborales. Y el ejemplo que da acá Fernando, bueno, tiene que ver justamente con eso, el diferente poder de negociación que existe desde el sujeto colectivo, comparándolo con el sujeto individualmente considerado, que no lo tiene y tiene casi cero poder de negociación. Trabajo individualizado sería un trabajador que trabaja a riesgo propio. Bueno, en realidad el trabajador, quien trabaja asumiendo el propio riesgo, no puede ser considerado trabajador, porque en realidad justamente el trabajador no asume los riesgos de la explotación. Hay una ajenidad del riesgo empresario en el trabajador, y si estamos hablando de una persona que asume los propios riesgos de su actividad, estamos hablando de un trabajador autónomo. O sea, que no tiene una relación de dependencia con quien presta, o a quien presta el servicio, ¿no? Con relación a quien presta el servicio. Una pregunta que hacía una compañera. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda. ¿Se escucha? Yo iba justo a comentar que me pareció un poco raro que en el texto no se hablara de los gremios, ni de las confederaciones, ni de las federaciones sindicales, que no se nombrase. Como también me pareció bastante interesante las dos posturas de análisis que presta respecto a la tendencia de individualización. O sea, eso, no me salía. Bueno, me había parecido bastante interesante, y al final del texto también, porque dio como unos ejemplos que estaban buenos, y las personas como yo, que no tenían mucha idea del derecho laboral, es como que te das cuenta de muchas cosas que antes las pasabas como si nada. Obviamente, todo esto forma parte de la teoría general del derecho del trabajo, forma parte de todas estas dudas o inquietudes que tienen que ver con esto. Por eso es importante el primer tramo de la materia, ¿no? Porque de alguna manera explica por qué el derecho del trabajo apunta a esto, digamos, o por qué se protege al trabajador en este sentido. Está bien la intervención que haces. Bueno, esto digamos, del modelo sindical en particular, bueno, estamos hablando de un jus laboralista francés, Alain Supiot, que habla desde lo general, digamos, no en particular sobre el modelo sindical de cada nación. Bueno, hay países con mayor libertad sindical y otros con menor libertad sindical, bueno, y que están organizados de manera diferente, ¿no? El sujeto sindical se organiza de maneras diferentes. Así, en nuestro país, bueno, hay una centralización del sujeto sindical que permite dar cierto contenido a ese modelo sindical argentino tan particular que tenemos, donde el sujeto colectivo está fuertemente arraigado dentro de lo que sería la actividad, ¿sí? Y lo nacional, a diferencia de otros países donde el modelo sindical apunta hacia una mayor libertad sindical que el que rige en nuestro país. Pero bueno, ya vamos a hablar también en su momento de derecho colectivo del trabajo, está bien la acotación que haces. Supiot habla de la colectivización de las relaciones laborales, ¿sí? Para no dejar de lado esta cuestión de la autonomía de la voluntad de las partes, de la limitación de la autonomía de la voluntad de las partes y el poder de negociación que se tiene, ¿sí? Desde lo colectivo. Bien, y bueno, con esto creo que un poco finalizamos con el artículo, léanlo, porque es algo que entra en el examen, así que bueno,
quien no lo leyó, bueno, lo tiene ahí como material en la sección documentos, bueno, léalo, es bastante ameno. Hay una última parte, ¿verdad?, de las magistraturas, que quizás no, esas pueden descartarla, pero es un artículo bastante ameno y se puede leer en un rato y bien. Así que, por favor, este es un artículo de lectura obligatoria, por eso lo volcamos a la página. Mariela, no sé si pasamos a la otra reunión, así ya comenzamos con el siguiente tema de hoy. No sé si podemos abandonar esta reunión. Sí, cortamos y pasamos a la otra. Sí, así. Dale, empezamos en la otra. Nos conectamos nuevamente.